3 bebés nacieron la misma noche en el condado de Enrico, Virginia. En abril de 1802, en 3 llantos idénticos atravesaron la oscuridad de una casa de plantación. Pero solo 2 niños serían reconocidos por su madre. El tercero, de piel más oscura que sus hermanos, por lo que los testigos describieron como no más que un matiz del sol de verano, desapareció de todos los registros familiares a pocas horas de su nacimiento. Lo que ocurrió en esa sala de parto ha permanecido enterrado en documentos de tribunales, cartas privadas y los testimonios susurrados de mujeres esclavizadas durante más de 2 siglos. Las autoridades locales nunca investigaron. El nombre de la familia fue borrado de la mayoría de los relatos históricos. Esta noche reunimos las piezas de lo que realmente ocurrió cuando Margaret Fairmont dio a luz a trillizos y tomó una decisión que destruiría a todos los involucrados. Antes de continuar con la historia de la plantación Fairmont y la noche que lo cambió todo, necesito que hagas algo. Pulsa ese botón de suscribirte ahora mismo, porque historias como esta, las que están escondidas en archivos polvorientos y en historias familiares prohibidas, no se cuentan en ningún otro lugar. Y deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad estás escuchando. Quiero saber desde dónde mi audiencia está descubriendo estos capítulos oscuros de la historia estadounidense ahora. Volvamos a Virginia en 1802, a un mundo donde las apariencias significaban supervivencia, y el miedo de una mujer sellaría el destino de su propio hijo. En la primavera de 1802 trajo algo más que clima cálido a las plantaciones de tabaco a lo largo del río James. El condado de Enrico se extendía por las colinas onduladas del centro de Virginia, un mosaico de fincas de plantación, donde las fortunas ascendían y caían con cada cosecha de tabaco. La plantación Fairmont ocupaba casi 800 acres de las mejores tierras ribereñas, trabajadas por 43 personas esclavizadas, cuyo trabajo había construido la riqueza de la familia durante 3 generaciones. La casa principal se alzaba sobre una suave elevación, una estructura de ladrillo de 2 pisos con columnas blancas que podía verse desde el camino del río, anunciando prosperidad a cualquiera que pasara. Margaret Fairmont había llegado a esta casa 6 años antes como una novia de 17 años, traída desde la finca más pequeña de su familia en Williamsburg. Era la hija menor de la familia Sutherland, un linaje que se remontaba a la nobleza inglesa, un hecho que la madre de Margaret mencionaba en cada conversación. El matrimonio con Thomas Fairmont había sido celebrado como la unión perfecta: dinero antiguo combinado con tierras establecidas, belleza aliada con respetabilidad. Thomas, 15 años mayor que Margaret, administraba su plantación con la atención meticulosa de un hombre que había heredado responsabilidades, siendo joven, y se las había tomado en serio. Pero para 1802, esa imagen cuidadosamente construida había comenzado a mostrar grietas que solo quienes vivían dentro de la casa podían ver. Margaret había sufrido 2 abortos espontáneos en sus primeros 3 años de matrimonio. El primero fue lamentado en silencio. El segundo la llevó a un periodo de melancolía que duró todo un invierno, durante el cual rara vez salió de su dormitorio. Thomas se había vuelto distante, pasando más tiempo inspeccionando los campos y viajando a Richmond por asuntos que parecían multiplicarse. La presión por un heredero pesaba sobre ambos, aunque era Margaret quien lo sentía con mayor intensidad. Las cartas de su madre llegaban semanalmente, cada una con alguna referencia a primos que habían tenido hijos, vecinos cuyas familias estaban creciendo, el deber natural de una esposa de asegurar el legado de su marido, Anne, cuando Margaret finalmente volvió a quedar embarazada en el verano de 1801. Toda la casa pareció exhalar. Thomas volvió a ser atento. La madre de Margaret visitó y declaró que el embarazo estaba bendecido. Las mujeres esclavizadas que trabajaban en la casa prepararon la habitación del bebé con un cuidado inusual, quizá intuyendo que ese niño representaba algo más que otro nacimiento. Lo que nadie anticipó fue que Margaret no llevaba un solo hijo, sino 3. La revelación llegó tarde en el embarazo. El doctor Edmund Yancey, quien atendía a las familias más acomodadas del condado, examinó a Margaret en febrero y detectó lo que describió como movimientos inusuales, que sugerían múltiples movimientos. Un segundo examen en marzo confirmó su sospecha. Margaret daría a luz gemelos, posiblemente trillizos. La noticia sumió a Margaret en un estado que alternaba entre la euforia y el terror. Thomas recibió la información con tranquila satisfacción, calculando ya la ventaja de tener múltiples herederos. Pero Margaret sabía lo que otros no sabían, lo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su esposo. Tenía razón para temer cómo podrían verse esos niños entre los trabajadores esclavizados de la plantación. Fairmont había una mujer llamada Esther, que había nacido en la propiedad 28 años antes. Esther trabajaba principalmente en la casa principal, ocupándose de las tareas más delicadas para las que la madre de Thomas la había entrenado antes de morir. Se movía por las habitaciones con la eficiencia casi invisible que se esperaba de ella, presente cuando se la necesitaba, y olvidada cuando no. Esther
había dado a luz a 2 hijos, aunque ninguno había sobrevivido más allá de la infancia. Una tragedia tan común entre las familias esclavizadas, que apenas quedaba registrada en los documentos de la plantación, más allá de una anotación de aumento, seguida de disminución en los libros de contabilidad de Thomas. Margaret había desarrollado una dependencia inusual de Esther durante su embarazo. Insistía en que Esther, y no las jóvenes sirvientas de la casa, la atendiera por las mañanas. Quería que Esther estuviera presente cuando el doctor Yancey la visitaba. Creaba razones para que Esther durmiera en la pequeña habitación de servicio adyacente al dormitorio principal, afirmando que necesitaba ayuda durante la noche. Thomas encontraba este arreglo peculiar, pero no decía nada. Los caprichos de una mujer embarazada debían ser complacidos, y si tener a Esther cerca le proporcionaba consuelo. Que así fuera. Lo que Thomas no sabía, lo que Margaret rezaba para que jamás descubriera, era que su ausencia de la plantación, el verano anterior, no había pasado tan inadvertida como él. Creían en julio de 1801. Thomas había viajado a Williamsburg durante 3 semanas para resolver un complicado asunto hereditario relacionado con la familia de su madre. El viaje había sido planeado durante meses. Margaret se había quedado en la plantación, alegando que el calor del verano hacía imposible viajar en su delicado estado. Aunque aún no se le notaba el embarazo durante esas semanas, la casa se sintió diferente, más tranquila. Margaret pasaba más tiempo fuera de su habitación, caminando por los terrenos en la madrugada, tomando té en la veranda trasera, desde donde podía ver a los trabajadores en los campos lejanos. Había 19 hombres esclavizados trabajando en la plantación Fairmont ese verano. La mayoría estaba asignada a los campos de tabaco, algunos a los establos, y unos pocos a oficios especializados como carpinteros o herreros. Entre ellos estaba un hombre llamado William, quien había sido comprado 3 años antes de una plantación en Maryland después de que Thomas necesitara mano de obra calificada adicional. William era carpintero de profesión, capaz de realizar trabajos detallados que la plantación requería ocasionalmente. También era notablemente más claro de piel que la mayoría de la población esclavizada de Fairmont, hijo de un capataz blanco y una mujer esclavizada, un hecho que constaba en sus documentos de venta, pero que nunca se mencionaba abiertamente. En lo que ocurrió entre Margaret y William durante la ausencia de Thomas, nunca fue registrado en ninguna carta, ni mencionado en ningún documento. Pero 9 meses después, cuando empezó el trabajo de parto de Margaret, en la noche del 23 de abril de 1802, ella sabía que existía la posibilidad, quizás pequeña, pero real, de que sus hijos revelaran una verdad que destruiría su vida. El parto comenzó justo después del atardecer. La fuente de Margaret se rompió mientras cenaba, sumiendo a la casa en un caos controlado. Thomas envió de inmediato a buscar al doctor Yancey, aunque el doctor vivía a 8 millas y podría tardar horas en llegar. Esther fue llamada al dormitorio de Margaret, junto con otra mujer esclavizada llamada Ruth, que tenía experiencia con partos difíciles. Thomas caminaba de un lado a otro por el pasillo de la planta baja, como se esperaba de los hombres de su posición, bebiendo brandy y esperando noticias en el dormitorio. El miedo de Margaret se manifestaba como algo cercano a la histeria. Apretaba la mano de Esther con una fuerza dolorosa, los ojos abiertos de par en par, desesperados. Entre contracciones, susurraba cosas que no tenían sentido para Ruth, pero que hicieron que la expresión de Esther se endureciera en algo indescifrable. «Tienes que ayudarme», jadeó Margaret, con el rostro cubierto de sudor. «Pase lo que pase, tienes que ayudarme, prométemelo». «Prométeme». Esther asintió lentamente, entendiendo algo que Ruth no comprendía. El primer niño llegó poco antes de la medianoche. Un niño, sano y gritando con una fuerza impresionante. Ruth lo envolvió en lino limpio y lo colocó en la cuna que había sido preparada. Llamaron a Thomas arriba para ver a su hijo, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina, por primera vez en meses. Se quedó solo un momento antes de regresar abajo, dejando espacio a las mujeres para trabajar. El segundo niño llegó 1 hora después. Otro niño, ligeramente más pequeño que el primero, pero igual de vigoroso. Thomas fue llamado nuevamente, su satisfacción ahora mezclada con desconcierto ante su repentina abundancia de herederos. «¿Eso es todo?», preguntó a Dr. Yancey, quien había llegado justo cuando nacía el segundo niño. «Puede haber un tercero», dijo el Dr. Yancey, examinando a Margaret. «El trabajo continúa». El tercer niño llegó al mundo a las 2:17 de la madrugada. Ruth lo recibió en sus manos expertas, y por un momento la habitación cayó en un silencio que no tenía nada que ver con la conclusión del parto. El bebé era notablemente más oscuro que sus hermanos, no de manera dramática. Su piel tenía el tono de alguien que había pasado un verano al sol, quizás, o que llevaba sangre mediterránea, pero la diferencia era inconfundible. Donde sus hermanos eran rosados y pálidos, este niño tenía un tono marrón dorado que se oscurecería aún más a medida que crecieran sus rasgos. También parecían sutilmente distintos.
Aunque era innegablemente emparentado con sus hermanos, Anne Margaret lo vio e hizo un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Su peor miedo se había manifestado en carne y hueso. El doctor Yancey frunció el ceño, inclinándose para examinar al niño. Ruth miró entre los tres bebés, evidentemente confundida. Pero Esther se movió con propósito repentino, tomando al niño de las manos de Ruth. La señorita Margaret necesita descanso, dijo Esther con firmeza. Ha perdido demasiada sangre. Doctor Yancey debe preparar un tónico. Ruth, trae ropa limpia del arcón de abajo. Su tono llevaba suficiente autoridad para que tanto Ruth como el doctor respondieran automáticamente, en el breve momento en que se volvieron. Esther miró a Margaret a los ojos. Algo pasó entre ellas. Un entendimiento, una transacción, una conspiración. El tercer niño es débil, dijo Esther claramente, lo bastante fuerte para que el doctor Yancey la oyera mientras mezclaba su tónico. Respiremal. Puede que no sobreviva la noche. El doctor Yancey se volvió a mirar. Observó al niño en los brazos de Esther. El bebé de hecho lloraba con fuerza, pero Esther lo sostenía de una manera que amortiguaba el sonido contra su cuerpo. A la tenue luz de las velas, con todos exhaustos y distraídos, era posible creer lo que ella decía. Común en los trillizos, murmuró el doctor Yancey. El tercero a menudo no prospera. Thomas no fue llamado arriba para ver a su tercer hijo. En su lugar, el doctor Yancey bajó y dio la noticia de que, aunque habían nacido dos niños sanos, un tercero había llegado débil y probablemente no sobreviviría hasta la mañana. Thomas recibió esta información con una mezcla de decepción y aceptación filosófica. Dos herederos eran más de lo que la mayoría de hombres podía reclamar. Si Dios elegía llevarse al tercero, bueno, quizá era lo mejor. Los trillizos eran difíciles de explicar de todos modos, casi antinaturales. Dos hijos ofrecían un legado más limpio. A las 3:00 de la mañana. La casa ya estaba en silencio. El doctor Yancey dejó instrucciones para el cuidado de Margaret y se marchó. Thomas, exhausto y ebrio de celebración y brandy, se quedó dormido en su estudio. Ruth regresó a los cuartos de servicio solo. Esther permaneció en la habitación de Margaret, con el tercer bebé en brazos. ¿Qué harás?, susurró Margaret, con voz temblorosa. Lo que me pides que haga, respondió Esther. Oakley no puede quedarse aquí. Thomas no puede verlo. Nadie puede saberlo. Lo entiendo, Tain. ¿Lo prometes? Los ojos de Margaret estaban febriles, desesperados. Esther miró al niño en sus brazos. Se había quedado dormido, su diminuto pecho subiendo y bajando con el ritmo perfecto de una vida sana. Había sostenido a sus propios hijos así durante el breve tiempo que vivieron. Conocía el peso de un bebé, la vulnerabilidad de una vida nueva. Sí, dijo Esther en voz baja, lo prometo. Lo que Esther hizo en las horas que siguieron atormentaría al condado de Enrico durante generaciones. La plantación se extendía en la oscuridad, un paisaje de sombras y siluetas que Esther conocía de memoria. Había caminado por esos senderos toda su vida, conocía cada edificio, cada árbol, cada lugar donde alguien podía ver o no ver. Se movió por la noche con el bebé envuelto contra su cuerpo. Oculto bajo su chal, su primera intención fue dirigirse a la pequeña cabaña que compartía con otras 3 mujeres solteras de la plantación. Pero al acercarse, vio una lámpara encendida en el interior. Alguien estaba despierto. Esperando, Esther cambió de dirección. En la plantación tenía docenas de edificios, exteriores en graneros de tabaco, cobertizos de almacenamiento, talleres, ahumaderos. La mayoría estaba cerrada por la noche, pero Esther sabía cuáles no. Se encontró frente a la antigua lechería, una pequeña estructura de piedra que había sido reemplazada por un edificio más nuevo el año anterior. La vieja lechería se usaba ocasionalmente para almacenar cosas, pero la mayor parte del tiempo permanecía vacía. Esther entró sin hacer ruido. El lugar olía a piedra húmeda y leche vieja, un olor no desagradable. Podía escuchar ratones en las paredes, el sonido de algo goteando desde una tabla suelta del techo. El bebé se movió contra su pecho, pero no despertó a Esther. Se quedó allí, en la oscuridad, sosteniendo a un niño que no era suyo, pero que, de alguna manera, ahora era su responsabilidad. Las palabras susurradas de Margaret resonaban en su mente. Escóndelo. Asegúrate de que nadie lo sepa. Lo prometiste, Anne. Pero ¿qué pensaba Margaret que iba a pasar? ¿Imaginaba que Esther podía simplemente hacer desaparecer a un recién nacido? ¿Esperaba que Esther hiciera aquello que no podía decirse en voz alta? La posibilidad flotaba en el aire, como el olor a piedra y a sombra. Esther sabía lo que algunas mujeres hacían cuando enfrentaban decisiones imposibles. Lo había visto antes. Oído en susurros en los cuartos a bebés que no prosperaban, niños que enfermaban, nacimientos repentinos que terminaban mal de maneras convenientes. La plantación enterraba cuerpos pequeños con regularidad, muertes anotadas en los libros de contabilidad y olvidadas al amanecer.
Uno más apenas sería notado. Anne podía hacerlo. Asfixiarlo con un paño, su muerte rápida y silenciosa, dejarlo allí en la vieja lechería. Decir que había muerto durante la noche, tal como predijo el Dr. Jans, y Margaret se sentiría aliviada. Thomas nunca lo sabría. El secreto moriría con el niño. Enterrado en el cementerio familiar con los demás infantes sin nombre ni Esther, miró el rostro dormido. En la oscuridad no podía ver el color de su piel. Era solo un bebé. Solo un niño que había nacido en circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Anne pensó en sus propios hijos, ambos muertos antes de cumplir un año. Pensó en la elección que tenía Margaret, el poder de decidir cuál de sus hijos merecía vivir y cuál merecía el olvido. Pensó en el hecho de que la decisión de Margaret no se basaba en la salud del niño ni en su fuerza, ni en sus posibilidades, sino únicamente en el tono de su piel, evidencia de una traición que Margaret misma había provocado, pero que ahora quería borrar a Esther. Tomó una decisión que fue a la vez misericordia y venganza. Anne dejó la vieja lechería y caminó más profundo hacia el territorio de la plantación, más allá de los edificios de trabajo, hacia el área donde vivían las familias esclavizadas. Las cabañas estaban dispuestas en hileras irregulares, cada una albergando múltiples familias en espacios reducidos. Esther se dirigió a una cabaña en el extremo más alejado, más pequeña que las demás, donde vivía una mujer sola. Dinah tenía 53 años, vieja en términos de la plantación. Había trabajado en los campos de tabaco hasta que sus manos se volvieron demasiado deformes por la artritis. Ahora vivía en un extraño limbo, demasiado vieja para trabajar, demasiado sana para ser considerada inútil. Remendaba ropa, preparaba hierbas para los enfermos, cuidaba niños cuando sus padres estaban en los campos. Había sobrevivido a 2 esposos y 4 hijos. Su longevidad un misterio incluso para ella misma. Esther llamó suavemente. Dinah abrió la puerta. Casi de inmediato, como si hubiera estado esperando a alguien. «Tienes algo que necesita esconderse», dijo Dinah. No fue una pregunta. Sus ojos se movieron hacia el bulto en los brazos de Esther. El tercer hijo de la señorita Margaret nació diferente a los otros. La expresión de Dinah no cambió. Había visto demasiado en 5 décadas como para sorprenderse por algo. «¿Diferente? ¿Cómo?» MSH muestra la sangre de su padre. La señorita Margaret no lo quiere. Dice que es débil. Jessica no sobrevivirá, pero él sí sobrevivirá, ¿verdad? Dinah miró a Esther con unos ojos que parecían ver a través de toda pretensión. «Si alguien lo cuida bien». «Sí, por eso estoy aquí». Dinah permaneció callada durante un largo momento, considerando. «Lo que me estás pidiendo, Esther. Dilo claro. Criarlo, mantenerlo escondido, decirle a la gente que es tu nieto. Si alguien pregunta, ya estás tan vieja que nadie cuestiona tus asuntos. Y cuando el amo Thomas ve a un niño nuevo en los barracones, el amo Thomas no baja aquí. Ninguno de ellos lo hace, a menos que haya problemas. Mientras el trabajo se haga, no le importa quién vive en qué cabaña». Esto era en gran parte cierto. Los barracones de los esclavizados operaban con un grado de autonomía nacido de la ignorancia voluntaria por parte de Thomas. Prefería tratar con unos pocos capataces de confianza en lugar de involucrarse en la vida diaria de la gente que poseía. Los niños aparecían y desaparecían con tanta frecuencia por nacimiento, muerte, venta o escape que llevar cuenta de vidas individuales le parecía inútil. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», dijo Dinah en voz baja. «¿Criar en secreto al hijo de un hombre blanco? Eso es peligroso, lo sé. ¿Por qué no simplemente hacer lo que ella quiere? Hacerlo desaparecer de verdad». En la mandíbula de Esther se tensó. «¿Por qué no voy a matar a un niño por el pecado de su madre?». Dinah volvió a mirar al bebé, su rostro curtido y legible. Finalmente extendió los brazos y tomó el bulto de los brazos de Esther. El niño se movió, hizo un pequeño sonido y luego se acomodó contra el pecho de Dinah como si perteneciera allí. «¿Cómo se llama?», preguntó Dinah. Esther se dio cuenta de que Margaret nunca lo había nombrado. Había nacido, y de inmediato fue designado para el olvido, indigno incluso de ese pequeño reconocimiento. «Samuel», dijo Esther, eligiendo el primer nombre que le vino a la mente. «Llámalo Samuel, Samuel», repitió Dinah, probando su peso. «Muy bien, Samuel será. Yo ayudaré», dijo Esther. «Traeré comida cuando pueda, ropa, lo que necesite. Esto va a terminar mal», dijo Dinah. Pero había algo casi como satisfacción en su voz, como si disfrutara la idea de un secreto tan peligroso, tan subversivo. «Sabes eso, ¿verdad? Los secretos así siempre terminan mal, quizá. Pero no esta noche». Esther regresó a la casa principal mientras comenzaba a amanecer. Encontró a Margaret despierta, con los ojos vacíos por el agotamiento y el miedo. «Está hecho», dijo simplemente Esther. Margaret no pudo terminar la frase. «No lo encontrarán. Nadie sabrá». Margaret cerró los ojos, el alivio deslizándose por su rostro. «Gracias, me salvaste, Esther».
No dijo nada. No había salvado a Margaret. Simplemente había reubicado el problema, convirtiendo el secreto de Margaret en un mecanismo de relojería que eventualmente estallaría. Pero también había salvado la vida de un niño. Y en el cálculo moral de la existencia en la plantación, tal vez, eso importaba más a Navajo. Thomas despertó con la noticia de que su tercer hijo había muerto durante la noche, tal como el doctor Yancey había predicho. El cuerpo del niño sería enterrado en el cementerio familiar, una pequeña tumba sin marcador. No era inusual para los bebés que morían en sus primeros días. Tales muertes eran lo suficientemente comunes como para que los memoriales elaborados parecieran un desperdicio, excepto que no había cuerpo para enterrar a Thomas. Entre la tristeza y el alivio, no cuestionó nada. El doctor Yancey, cuando regresó a revisar a Margaret, aceptó la explicación de Esther de que el niño ya había sido llevado, una misericordia para evitarle más angustia a la madre. Se preparó un pequeño ataúd y fue enterrado con la ceremonia correspondiente, presenciada por los sirvientes de la casa y bendecida por el ministro itinerante, que servía a la comunidad de la plantación. Solo Esther y Dina sabían que el ataúd contenía nada más que piedras para darle peso, ¿no? Y justo cuando pensábamos que este secreto estaba enterrado de forma segura, la vida en la plantación Fairmont continuó, con una normalidad que se sentía casi siniestra. Margaret se recuperó del parto con los dos hijos reconocidos, llamados Thomas Jr. y Henry, creciendo sanos y fuertes. Pero en una cabaña al borde de los barracones, un tercer niño estaba aprendiendo a existir en los espacios, entre la vista y el reconocimiento. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte, para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. El primer año de Samuel transcurrió en un estado de invisibilidad precaria. Dina lo crió con una ternura sorprendente. Esta mujer, que había sobrevivido a muchos de sus propios hijos, lo mantenía dentro de su cabaña durante el día y lo sacaba solo temprano por la mañana o tarde por la noche, cuando la mayoría de la gente estaba en otro lugar. Cuando surgían preguntas sobre la repentina presencia del bebé, Dina contaba una historia sencilla en su hija, que había sido vendida 5 años antes a una plantación en Carolina del Norte. Había muerto en el parto, y el amo de allí había enviado al niño de regreso a Dina como un acto de misericordia inesperada. La historia era lo suficientemente plausible. Tal cosa sucedía ocasionalmente, arreglos hechos entre plantaciones cuando las circunstancias lo exigían. Thomas nunca lo cuestionó porque Thomas nunca preguntaba. Mientras la situación de Dina no interrumpiera los patrones de trabajo, su vida personal le resultaba irrelevante. Esther visitaba la cabaña de Dina con regularidad, llevando comida, tela para ropa y pequeñas necesidades. Observó a Samuel crecer, lo vio comenzar a sonreír, a alcanzar objetos, a balbucear sonidos sin sentido, que eventualmente se convertirían en palabras, y vio cómo su piel se oscurecía ligeramente con el tiempo, confirmando lo que había sido evidente desde su nacimiento. Este niño llevaba evidencia visible de ascendencia mixta que solo se haría más obvia con los años. En la casa principal, Thomas Jr. y Henry prosperaban bajo la atención entregada de Margaret y la satisfacción de su padre. Thomas contrató una nodriza para los niños y luego una niñera cuando crecieron. Encargó un retrato de los gemelos en su primer cumpleaños. Los dos niños sentados con túnicas blancas a juego, sus rostros pálidos y cabello claro capturados en óleo por un artista itinerante de Richmond. El retrato colgaba en el salón principal. Una declaración de linaje y legitimidad. Margaret miraba ese retrato todos los días, y todos los días pensaba en el tercer rostro que debería haber estado allí. Poro no estaba. Su relación con Esther había cambiado. Antes había una dependencia casual de una señora hacia su sirvienta favorita. Ahora había algo más complejo, en una conspiración compartida, una vulnerabilidad mutua. Margaret ya no podía mirar a Esther directamente a los ojos, y Esther por su parte servía con una eficiencia que rozaba la frialdad, como si mantener distancia emocional fuera la única forma de seguir desempeñando el papel que se esperaba de ella. Thomas no notaba nada. Estaba ocupado con las demandas interminables de la administración de la plantación, negociaciones con comerciantes, un breve periodo en la Cámara de los Burgueses de Virginia, que lo llevaba a Richmond por semanas. Sus hijos estaban sanos, su esposa se había recuperado, su cosecha de tabaco prometía. La vida, según su evaluación, avanzaba exactamente como debían, pero en los barracones, entre la comunidad esclavizada, el conocimiento sobre la verdadera paternidad de Samuel se extendió de la manera en que siempre lo hacían. Tales secretos a través de susurros, observaciones cuidadosas, información que existía por debajo del nivel de conciencia del amo, pero que todos los demás entendían. La gente notaba que Samuel tenía la protección feroz de Esther, a pesar de no ser su hijo.
Notaban que Dina recibía mejores raciones de comida de las que su estatus normalmente permitía. Notaban que los hijos del amo Thomas y el supuesto nieto de Dina compartían ciertos rasgos inconfundibles a la forma de sus orejas, la manera en que les crecía el cabello, una curva particular en la mandíbula que se hacía más evidente a medida que crecían en la mayoría de los trabajadores esclavizados de Fairmont. Guardaron ese conocimiento para sí mismos, entendiendo que exponerlo no beneficiaría a nadie y probablemente podría resultar en consecuencias horribles para todos los involucrados. Pero algunos vieron una oportunidad en esa información. Entre ellos estaba un hombre llamado Jacob, que trabajaba como uno de los capataces de campo de Thomas and Jacob. Ocupaba una posición complicada en la jerarquía de la plantación, esclavizado él mismo, pero con autoridad sobre otros trabajadores esclavizados. Una situación que requería navegar constantemente entre la lealtad y la supervivencia. Jacob tenía ambiciones. Quería ser notado, considerado indispensable. Tal vez incluso comprar su libertad eventualmente si lograba acumular suficiente favor. And Jacob comenzó a observar. Notó las visitas de Esther a la cabaña de Dina. Notó cuán protectoras eran algunas mujeres con el niño. Cómo se posicionaban para bloquear la vista cuando Thomas o sus capataces blancos se acercaban a esa sección de los barracones. Notó los rasgos del niño, hizo las cuentas de fechas y nacimientos. Y Jacob esperó el momento adecuado para usar esa información. Ese momento llegó en la primavera de 1804. Cuando Samuel tenía 2 años y el parecido entre él y los gemelos, Fairmont se estaba volviendo imposible de ignorar. A Jacob se acercó a Thomas. Una mañana mientras el amo inspeccionaba una sección de tabaco recién plantado. Master Fairmont, señor, ¿podría tener una palabra? Algo que debería saber, señor. Respecto a la familia, Thomas levantó la vista de las plántulas, levemente molesto por la interrupción. ¿Qué es, Jacob? Sé breve, es un asunto delicado, señor. Tiene que ver con la señorita Margaret, de cierta manera, y con los niños. Esto llamó la atención de Thomas. Se enderezó, su expresión endureciéndose. Explícate, Jacob vaciló, fingiendo reluctancia. Hay un niño en los barracones, señor. El chico de la vieja Dina dice que es un nieto de Carolina del Norte. Pero, señor, esa no es la verdad. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando, señor, que usted mismo debería ver al niño, compararlo con sus propios hijos. Ver lo que vean. El rostro de Thomas se volvió completamente inmóvil. Estás haciendo una acusación muy seria. Jacob. Sí, señor. Lo sean, pero pensé que debería saberlo antes de que otros empiecen a hablar. Thomas no era un hombre estúpido. Podía sumar fechas y circunstancias tan bien como cualquiera. Pensó en el embarazo de Margaret, en el tercer hijo que supuestamente había muerto, en la inusual cantidad de tiempo que su esposa había pasado con Esther. Pensó en William, el carpintero de piel clara que había sido vendido repentinamente 1 año antes, enviado a una plantación en Georgia. En su momento, Thomas había justificado la venta como un buen negocio. Las habilidades de carpintería de William tenían un alto precio, pero ahora se preguntaba si había habido otra razón, algún instinto que nunca había reconocido por completo. Llévame con ese niño, dijo Thomas, con una voz peligrosamente tranquila. Jacob condujo a Thomas a la cabaña de Dina. Era media mañana, una hora en que la mayoría estaba trabajando. Pero Dina era lo suficientemente mayor como para estar excusada del trabajo en el campo. Estaba sentada afuera de su cabaña, y a su lado, en el suelo, jugando con un juguete de madera tallada, estaba Samuel. Thomas se detuvo a 10 pies de distancia, observando. El niño levantó la mirada y encontró sus ojos con unos que eran inconfundibles. Los suyos, la forma del rostro, la postura de los hombros, incluso la manera en que el niño inclinaba ligeramente la cabeza. Todo le resultaba familiar. Thomas se vio a sí mismo en ese niño, vio a sus propios hijos, vio a su padre. El parecido no era sutil. ¿De dónde salió este niño?, preguntó Thomas. Con una voz que temblaba ligeramente. Dina se puso de pie lentamente, con sus articulaciones artríticas, protestando. Mi nieto, señor. El hijo de mi hija allá en Carolina del Norte. Tu hija ha estado muerta 8 años. Dina, lo sé porque yo la vendí a la plantación de los Coz en el 96, y reportaron su muerte por fiebre en el 97. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿De dónde salió este niño? Dina no dijo nada. Su rostro cuidadosamente inexpresivo. Thomas volvió a mirar a Samuel, el niño que tenía su rostro. Pensó en la noche en que Margaret dio a luz, en el tercer hijo que supuestamente era demasiado débil para sobrevivir. Pensó en el cuidado de Esther hacia su esposa, en una posibilidad tan horrorosa que nunca había permitido que su mente la considerara. ¿Qué edad tiene este niño?, exigió Thomas. 2 años, señor. Nació más o menos en la primavera de 1802. Sí, señor. Thomas sintió que algo se rompía dentro de él, un cimiento de certeza que había sostenido toda su comprensión de su vida. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa principal.
su paso acelerándose hasta que prácticamente estaba corriendo. Margaret estaba en la sala de la mañana, bordando mientras los gemelos jugaban cerca con sus soldados de madera. Ella levantó la mirada cuando Thomas irrumpió. Su rostro encendido de rabia. «Saca a los niños», dijo Thomas, con una voz aterradoramente controlada ahora en la niñera. Percibiendo el desastre, reunió rápidamente a los niños y huyó. Margaret se puso de pie, su bordado cayendo olvidado al suelo. «Thomas, ¿qué?» «Háblame del tercer niño», la interrumpió Thomas. El que murió. En el rostro de Margaret palideció. «¿Qué quieres decir?» «Erd no sobrevivió, no mi mayantas». El grito de Thomas hizo que Margaret se estremeciera. «Lo he visto en los barracones. Un niño de 2 años que tiene mi cara». A Margaret se le doblaron las piernas. Cayó desplomada en su silla, las manos temblando. «No es posible», susurró. «Esther dijo que...» Ella prometió que se había ido. ¿Ido a dónde, Margaret? «Ido como». Thomas agarró los hombros de su esposa, obligándola a mirarlo. «¿Qué hiciste? ¿Qué secreto has estado guardando?» La historia completa salió en pedazos entrecortados. La soledad de Margaret durante el verano mientras Thomas estaba en Williamsburg. El carpintero William, que había sido amable con ella, que la escuchaba cuando hablaba, que la hizo sentir menos sola. La relación que se desarrolló en el espacio peligroso de la ausencia de su esposo. El embarazo que podía haber sido de Thomas o quizá de William. El nacimiento de 3 hijos, uno de los cuales era demasiado oscuro para ser reconocido. «Tenía miedo», sollozó Margaret. «No sabía qué hacer. Pensé que si alguien lo veía, lo sabrían y destruiría todo. Mi familia me desheredaría. Perdería a mis hijos. Así que lo entregaste». La voz de Thomas era hielo. «Entregaste a mi hijo». «¿Mi hijo?» «Margaret, sea lo que sea, es mío». «Mi honesto». Era lo que Margaret no había entendido en su pánico. Ella había visto al niño como evidencia de su traición, algo que debía esconderse o borrarse. Pero Thomas lo veía como propiedad, como linaje, como suyo, sin importar las circunstancias de la concepción. En la lógica retorcida de la sociedad de plantación, el niño era de Thomas porque todo en la plantación era de Thomas. En la tierra, el tabaco, las personas, los niños. La infidelidad de Margaret era sin duda una traición, pero no cambiaba la estructura fundamental de propiedad que gobernaba el mundo de Thomas. «¿Dónde está Esther?», exigió Thomas en Esther. Fue llamada a la sala de la mañana. Entró despacio, sabiendo lo que le esperaba. Thomas estaba de pie junto a la chimenea, con el puño apretado alrededor de la repisa tan fuerte que los nudillos se le ponían blancos. Margaret estaba hundida en su silla sin lograr ya, el rostro vacío por el shock. «Tú te llevaste al niño», dijo Thomas. «Se suponía que debías deshacerte de él, pero se lo entregaste a Dina en su lugar». «Porcher». Esther sostuvo su mirada con firmeza. «La señorita Margaret me pidió que lo escondiera. Así que lo escondí». «Ella te pidió que lo mataras, me pidió que lo escondiera», repitió Esther. «Hice lo que me pidieron. No juegues conmigo con juegos de palabras». «¿Sabías lo que quería decir de verdad, señor?» «Soy solo una esclava. No estoy segura de entender los puntos finos de lo que los blancos quieren decir cuando me dicen que haga. Desaparecer sus problemas». La insolencia en su tono era sutil pero inconfundible. Thomas sintió que la rabia le subía como una llamarada, el tipo de ira que podía llevar a la violencia. Pero debajo de la rabia había algo más, en conciencia de que Esther tenía poder en esta situación, un conocimiento que podría destruir la reputación de su familia si se divulgaba. «Me has puesto en una posición imposible», dijo finalmente Thomas. «Ese niño no puede quedarse aquí. Su presencia es un recordatorio constante de la traición de mi esposa, y su parecido con mis hijos legítimos causará especulaciones sin fin. Entonces, véndalo», dijo Esther, sin emoción. «Véndalo como vende a cualquiera que se vuelve inconveniente». Margaret hizo un sonido de protesta. «Pero Thomas la ignoró. Tiene 2 años», dijo Thomas. «Demasiado joven para venderse por una ganancia significativa, y cualquier comprador haría preguntas sobre su parentesco, preguntas que no puedo permitirme que se hagan». «Entonces, ¿qué harás?», preguntó Esther en Thomas. La miró por un largo momento. «Eso depende de si puedes mantener la boca cerrada. Este secreto se queda aquí entre los 4 en yo, Margaret. Tú y Dina. El niño seguirá viviendo en los barracones como el nieto de Dina. Nadie hablará jamás de su verdadero parentesco. Si esta información sale de esta habitación, si siquiera un susurro llega más allá de esta plantación, te responsabilizaré personalmente». «Sí, señor. Podría mandarte a azotar por esto», dijo Thomas en voz baja. «Por ocultar información, por desobedecer órdenes, por tu insolencia de hoy. Dame una razón por la que no debería, porque entonces tendría que explicar por qué», respondió Esther. «Y esa es una conversación que no querrías tener en C». Miraron fijamente, amo y esclava, atrapados en una red de compromiso mutuo que invertía todas las dinámicas habituales de poder. «Sal», dijo Thomas finalmente, «y envía a Dinina a mí. Necesitamos establecer algunas reglas.
Andenina llegó a la casa principal, caminando lentamente, su rostro resignado. Sabía que este día eventualmente llegaría. Secretos tan grandes nunca permanecen enterrados para siempre. Thomas la recibió en su estudio, una sala revestida de libros contables y legales, el corazón administrativo de la plantación. El niño se queda contigo, dijo Thomas sin preámbulos. Pero habrá condiciones. No se acerca a la casa principal, no juega con mis hijos, no asiste a lecciones, no come en ninguna mesa donde pueda ser visto por visitantes. En cuanto a cualquier persona fuera de esta plantación, él es tu nieto de Carolina del Norte, nada más. ¿Está claro? Sí, señor. Recibirás raciones extra para cuidarlo. Pero entiende esto, Dina. Si se convierte en un problema, si su presencia causa cualquier dificultad, lo venderé tan lejos que nunca volverás a oír su nombre. Le permito quedarse para evitar complicaciones, pero mi paciencia tiene límites. Entiendo, señor. ¿Entiende usted? Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes que este niño representa la mayor vergüenza de mi vida? ¿Que cada vez que lo veo la traición de mi esposa? ¿Que él es un recordatorio vivo de mi fracaso para controlar mi propio hogar? Dina lo miró con sus antiguos ojos llenos de conocimiento. Entiendo que usted ve vergüenza, señor, pero ese niño no eligió sus circunstancias. Solo es un niño. Y un problema, corrigió Thomas, un problema que elijo no eliminar. Contra mi mejor juicio, no me hagas arrepentirme de esa elección. Andenina asintió y se fue, regresando a su cabaña donde Samuel esperaba, sin saber que su vida acababa de ser debatida y condicionalmente salvada. En las semanas que siguieron fueron tensas. Margaret volvió a su cama, esta vez no por melancolía, sino por una especie de vergüenza desesperada que se manifestó como enfermedad física. Vio al doctor Yancey, quien le recetó tónicos y descanso. Escribió cartas a su madre que nunca envió, intentando explicar lo que había sucedido y por qué Thomas se lanzó al trabajo, pasando tanto tiempo fuera de la casa como le fuera posible. Viajaba frecuentemente a Richmond. Asistía a cada función social que proporcionara una excusa para ausentarse. Miraba a sus hijos legítimos e intentaba sentir el orgullo que había sentido antes. Pero ahora sus rostros le recordaban otro rostro, uno que no debería existir. Pero existía en los barracones. Samuel continuaba creciendo, ajeno al caos que su existencia había causado, protegido por una anciana que había decidido que esta era la única lucha que no cedería en el arreglo que Thomas había impuesto. Podría haber funcionado si la vida en la plantación existiera en aislamiento, pero ninguna plantación estaba verdaderamente aislada, y los secretos tenían la forma de difundirse como la plaga del tabaco, invisibles hasta que el daño ya estaba hecho. El problema comenzó con los visitantes. La plantación Fairmont, como la mayoría de las propiedades de su tamaño, recibía regularmente invitados a asociados de negocios, familiares, vecinos de otras plantaciones. Estas visitas eran esenciales para mantener la posición social y las relaciones comerciales. Y estos visitantes, particularmente los